el quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real. ¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios, hechos que merecen ser conocidos? A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos cada fin de semana en el lugar donde se encuentren, donde llega la radio. Este medio de comunicación tan cálido que entra sin pedir permiso a cualquier lugar, a su dormitorio, a su living, al lugar donde está almorzando. Ahí estamos nosotros, los comunicadores, con este programa que viste a la radiodifusión chilena, Testimonios. Y hoy tenemos un testimonio con un cura extraordinario, una persona que ha dedicado toda su vida a los pobres, tal como lo fue el padre Alberto Hurtado, bueno, y muchos sacerdotes que han dado su vida por los trabajadores. Es un cura obrero también. Es el padre José Aldunate Lyon. Padre, ¿cómo está? Bienvenido a la radio. Bienvenido, Marcos. Gusto encontrarme contigo. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de conversación. Usted estudió en Inglaterra, tengo entendido. Sí, estuve 3 años solamente en colegio, como muchacho en colegio secundario. Tenía de 10 a 13 años, así que fue poca cosa. Pero vino una crisis y entonces mi familia tuvo que traernos de vuelta a Chile. Ya. ¿Cómo se llamaban tus padres, Pepe? ¿Tus padres? Mi padre era Carlos Aldunate Errázuriz y mi madre Adriana Lyon Lynch. Vienes de muy buena familia tú. No sé si buena, pero una familia. Sí. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué entras al noviciado? ¿Qué te llama la atención? ¿Cómo eliges esta vocación? Bueno, yo era muy religioso, tenía fe, creía que después de esta vida había otra vida. ¿Y lo crees todavía? Lo creo y lo espero porque espero, bueno, ya tengo 97 años, así que espero que bien pronto voy a tener la ocasión de pasar a mejor vida, que dicen ellos, ¿no? ¿Ya? A mejor vida. Supongo que mejor vida la otra. Debe ser, ¿no es cierto? Seguramente. Bien. Oye, Pepe, ¿y esto de que tú eres doctor en moral? ¿De qué se trata eso? ¿Dónde estudiaste? Estudié en Roma y en Bélgica, moral, pero eso fue en el año 50, más o menos 1950, obtuve mi graduación de doctor en teología moral. ¿Y eso después lo aplicaste acá en Chile con los Lo estudiantes? apliqué durante 33 años, fui profesor de teología moral en la Universidad Católica. Pero qué bien, te felicitamos por todo eso. Oye, ¿y cómo está la moral hoy por hoy en el mundo, Pepe? Bueno, La moral de todos, de los políticos, de la gente. ¿Cómo ves tú la moral en la actualidad? Una cosa es la moral que se enseña, otra cosa es la moral que se practica. La moral que se practica, bien, yo creo que el mundo progresa a pesar de todo, que hay menos pobreza que antes, que hay más exigencia de igualdad, de justicia. Así que yo creo que hay un progreso moral en
la práctica y en la teoría también. Yo creo que el mundo ha dado pasos positivos. Cuéntanos, estamos en Testimonios conversando con el padre José Aldunate Lyon. ¿Cómo fue tu vida de pequeño? ¿En qué barrio naciste, Pepe? Yo nací en Macul, en la avenida Macul, que era una avenida donde corría un carro tirado por caballos, por rieles. Eran otros tiempos. Macul era puro campo, pero había una fila de casas. Ahí nací yo. En el año 1917. 17. El mismo año que nació la gran Violeta Parra Sandoval. El mismo año. Ella nació el 4 de octubre. ¿Y tú en qué mes naciste? El 5 de junio. Ya. Eres un poquito más viejito, más que la Violeta. Ya. ¿Y qué te parece, a propósito de Violeta, todo lo que nos entregó ella, que sus canciones hasta ahora son prácticamente, ella se dedicó a la investigación y sus canciones son el deseo de ella de que este mundo fuera mucho mejor. Yeah. Y hasta ahora sus canciones permanecen intactas con ese deseo. Sí, bueno, yo creo que ella me aventaja enormemente porque yo soy muy negado en todo este tema de la poesía. Y el poema, pero ¿te gustan los poemas y la poesía, no? No, soy muy negado, así que me gusta lo de ella porque ella es la voz del pueblo y yo creo que la voz del pueblo tiene un peso y una categoría excepcional. Lo que nos falta mucho es escuchar al pueblo, ¿no? Y cuando el pueblo canta, escucharlo es un gozo. Oye, Pepe, ¿y tú también conociste al padre Alberto Hurtado, o no? Conocí al padre Alberto Hurtado. Y ¿Qué edad tenías tú cuando lo conociste? Trabajé con él. Yo tenía 30 años, más o menos 31. 32 años tenía. Era jovencito tú. ¿Y el padre tendría unos 50? Él tenía 50. Y murió el 54. ¿No? Murió el 52. 52. Sí. ¿Y en qué año lo conociste tú? ¿En qué año? El 51. Ah, un año antes. Un año antes. ¿Cómo era el padre Hurtado? ¿Cómo lo conociste tú? Descríbenos, por favor. Excepcional. Un hombre fuera de serie totalmente. El que lo conocía no podía dejar de decir, este hombre es distinto de todos. Era muy irradiante, yo diría, un hombre que se daba todo. Uno hablaba con él, parecía que no había otra cosa en el mundo que uno mismo, ante que atraía su atención, atraía su cariño. Tenía un magnetismo especial. Especial, sí. Y tú lo conociste cuando ya estaba enfermo, ¿no? No, el año que estuve con él estaba sano, enfermó muy rápidamente el año siguiente, el 52, murió de cáncer al estómago, al páncreas. ¿Y cuál fue su legado, crees tú, lo que él hizo? Bueno, lo que él me dejó a mí fue su compromiso con el pobre y con la justicia. No precisamente con la caridad, como algunos creen y lo pintan con viejitos o con niños, sino con la justicia y con su compromiso con el trabajador, con el hombre que trabaja, que exige justicia social y salarios justos y todo. Eso era lo que él deseaba cuando fundó la SICH, Acción Sindical Chilena. Imagínate, o sea, él
era una persona que se la jugaba por los más pobres y también por los trabajadores. Por los trabajadores. Era llamado un cura rojo, le decían. Sí. ¿Y por qué? Porque pedía justicia. Porque pedía justicia, sí. Algunos lo llamaban eso porque para ellos el que buscaba la justicia social tenía que ser un comunista, ¿no? Claro. ¿Pero era comunista o era muy adelantado socialmente? No era comunista, él pensaba que la solución era distinta pero evidentemente, bueno, eran otros tiempos, ¿no? Yo creo que la doctrina social de la Iglesia ha progresado desde entonces. Yo creo que ahora el Padre Hurtado tomaría otros caminos, pero siempre a favor del trabajador. Estamos escuchando al padre José Aldunate en este programa Testimonios, el programa que viste a la radiodifusión chilena, Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Conversamos con personajes importantes de la vida de Chile, que nos hacen sentir el orgullo de ser chilenos, como es el caso del padre, a quien tenemos presente acá, José Aldunate Lyon, por todo su quehacer para los más pobres. El cura Padre Hurtado era un cura adelantado, ¿piensas tú, para esa época, los años 40 y 50? Muy adelantado, sí. ¿En qué se notaba eso? En su compromiso por el cambio social, por la justicia social, por la lucha, incluso si fuera necesario, para obtener condiciones de justicia en el trabajo. ¿Y cómo era la mirada de los demás curas y de la jerarquía de la Iglesia Católica con respecto a el padre Alberto Hurtado? ¿Era discriminado? Yo creo que tenía muchos discípulos, tenía mucha gente, forjó también una generación de sacerdotes jóvenes que le seguían la línea y que estaban por el cambio social. Entre ellos tú. Entre ellos, claro. Y muchos más. Muchos más. ¿Como quiénes, por ejemplo, padre? Bueno, yo creo que en ese tiempo algunos han fallecido, como a mí se me van algunos nombres, los apellidos. El padre Baeza, Alfonso Baeza, un sacerdote muy social, muy cercano. ¿Y de la misma congregación tuya? No. Cercano a los trabajadores, Alfonso Baeza. Tú eres de la Compañía de Jesús, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué elegiste esa congregación? Bueno, yo tengo un hermano que se hizo jesuita y que yo pensé que seguir su rumbo podría ser lo mejor para mí, y así lo hice. Se llama Carlos Aldunate, un hombre también conocido. Fue jefe de los carismáticos de Chile y, bueno, tiene un año más que yo. 98 años. 98. ¿Y cómo ha sido tu vida, Pepe, porque tú eres un privilegiado de la vida de Chile, has pasado por distintas décadas, del 17, el 20, el 30, cuando hubo yo fui una recesión muy difícil. La moral me interesa mucho. Actualmente la Iglesia está reflexionando sobre la situación de sexo, matrimonio y familia, y eso es importantísimo. Son temas sobre el tapete que me interesan mucho y que creo que con el Papa que tenemos,
van a tener una buena solución. Y fui más de 30 años profesor de esto y después quise dar un paso más, pasar de la teoría a la praxis y no solamente ser como el cura Gatica, claro, que predica y no practica, sino conocer la vida del obrero. Y estuve 10 años comprometido como cura obrero en el trabajo manual, en la convivencia con el mundo del trabajo, con el mundo del pobre y la lucha. Bueno, ahí me tocó la lucha por los derechos humanos en tiempo de Pinochet. Efectivamente, tú fuiste un activista de los derechos humanos en el tiempo de la dictadura. Incluso fundaste el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Sebastián Acevedo, sí, que va a cumplir año ahora en octubre y que, bueno, eso es un movimiento que respondía a una época, ahora ya no existe porque no están las condiciones, pero que cumplió, creo que 7 años de vivencia fundamental hasta el final de la dictadura militar. Nosotros queríamos una salida no violenta, sino pacífica, y se logró. Claro. Y esto de la dictadura, ¿cómo lo viste tú cuando llegó la dictadura militar en 1973, que despojó del poder al presidente constitucional Salvador Allende? Sí. ¿Lo viste que iba a ser breve el periodo de los militares golpistas o que se iba a extender? Sí. ¿Cómo lo veías tú desde tu perspectiva de cura obrero? De cura obrero. Bueno, me causó mucha tristeza, tanto esfuerzo, tanto generosidad que se suscitó con Allende, sin embargo, fracasó. Pero me di cuenta también que creo que el proyecto de Salvador Allende, de un socialismo a la chilena, no era factible. No estaban los tiempos, ni los tiempos exteriores, el ambiente mundano, ni tampoco el ambiente chileno, ¿no? Los chilenos no estábamos preparados para dar ese salto tan atrevido que se proponía Allende, el saltario, un cambio de estructuras sociales radical. Yo era trabajador. ¿Dónde trabajabas? Yo trabajaba en la construcción. Mira, en Concepción. ¿Y qué decían los trabajadores respecto del gobierno del presidente Salvador Allende? Había más bien ignorancia. Los trabajadores vivían en otro mundo. Por eso digo, no estaba preparado el ambiente de Chile para este cambio. Así que yo creo que el fracaso de Allende era muy previsible. Pero bueno, ¿pero qué evaluación a hace? pesar de todo, fue un esfuerzo muy notable, generoso. Mucha gente dio la vida. El mismo Allende también sacrificó su vida por sus ideales, ¿no? Y bien, vino el golpe, la reacción y todo quedó atrás. Se perdieron muchos derechos laborales, 50, 70 años de garantía de los trabajadores que hasta ahora no se restituyen por los gobiernos de ahora. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que es cierto eso, que hoy en día habría que reestructurar
una economía que desde tiempo Pinochet y hasta hoy día incluso es de un liberalismo excesivo, un liberalismo económico dominante, por el cual simplemente el bien común se deja de lado y se busca la platita, la ganancia personal, y los ricos se hacen más ricos y los pobres quedan siempre pobres. ¿Qué es lo que está pasando ahora con las noticias del Grupo Penta, que ha ayudado a muchos parlamentarios a salir elegidos, especialmente de la derecha? Sí, sí. Estamos conversando en Testimonios con el padre José Aldunate Layo. Padre, dentro del periodo negro de la dictadura de Pinochet, los militares mataron a muchos sacerdotes, entre ellos al padre Antonio Gidó, a Juan Alsina, al padre Miguel Woodward. Sí. ¿Qué opinión tienes tú de que hasta ahora han pasado 41 años del golpe de Estado y no se encuentra justicia? Sus familiares todavía deambulan, los del padre Woodward, desde España, Chile, Inglaterra, Chile, etc. Y no hay justicia con los asesinos. Sí, es trágico. La Corte Suprema acaba de confirmar una sentencia definitiva sobre el caso de Miguel Woodward. ¿Lo conociste a Miguel? Miguel, sí. ¿Lo conociste a Miguel? Fue alumno mío en la universidad, en el seminario, y lo conocí de paso, no muy continuamente. Pero era un cura destacado en Valparaíso. Era un hombre muy alto, 2 metros y tanto. Muy alto, muy. Era un anglo chileno, nacido en Valparaíso, que quiso volver a Valparaíso para dedicarse a los pobres de los cerros de Valparaíso. Un hombre idealista, generoso, y bueno, lo torturaron. ¿En la Esmeralda lo torturaron? En la Esmeralda. El barco insignia de los marinos chilenos. Ahí publicamos un libro que se llama Sangre sobre la Esmeralda. ¿Está publicado ese libro? Ese está publicado, sí. ¿Y qué lo hiciste tú? Sí, no lo escribí yo, lo escribió un sacerdote compañero de Woodward, que fue un Sherlock Holmes, en realidad un hombre notable que encontró toda la verdad sobre lo que le había sucedido. O sea, hizo una investigación del Él caso. hizo la investigación, escribió el libro, yo lo publiqué, se publicó aquí en Santiago. Y bueno, ese libro causó mucha conmoción en la Armada, porque la Armada, que pretendía estar limpia y con el buque insignia, con los velos blancos y todo, eso de sangre sobre la Esmeralda era una acusación demasiado fuerte. Sí. Pero estos jueces, que son jueces porteños, que miran siempre la Armada antes de pronunciar sus juicios, claro, cortaron por la parte más débil. Fueron 3 suboficiales que después de 40 años han quedado condenados, uno en libre plática, el otro condonado por enfermo. Solamente uno va a cumplir unos meses de condena. Así es nuestra justicia, ¿no? Qué lamentable, padre, ¿eh? Lo mismo ha acontecido con el padre Juan Alsina, el cura catalán, asesinado en el puente Bulnes el 19 de septiembre de 1973 por los militares golpistas. Claro. Bueno, eso
por lo menos la verdad se va sabiendo. Sabemos que el Miguel Woodward todavía no se descubre su cuerpo. Su cuerpo dicen que se tiró a la fosa común del cementerio Playa Ancha. Algunos dicen que está sepultado en el mismo cementerio. Se ha buscado, pero no se ha encontrado. ¿Por qué no dicen dónde puede estar este hombre? Alguien tiene que saber. Tiene que saber, y qué tremendo daño para su familia. Y la familia, la Patricia, que ha estado viniendo a Chile porque vive en España todos los años para promover la causa. Sin embargo, no hay ninguna respuesta. No hay respuesta. Pero que tiene que haber alguien de la Esmeralda que sepa dónde están los restos. Tiene que saber, sí. Pero la Armada tiene un candado de fierro, ¿no? En estas cosas, no hablan, no. Estamos haciendo Testimonios, el programa que viste a la radiodifusión chilena. Hoy, estimados oyentes, estamos conversando acá en el Colegio San Ignacio con el padre José Aldunate. Él tiene 97 años. José Aldunate Lyon. Él es cura obrero, sacerdote jesuita. Nace el padre José Aldunate el 5 de junio de 1917. 1917. El trabajo que hizo la Iglesia durante la dictadura, ¿cómo lo calificarías tú? De apoyo a los más necesitados, sí, a los violentados en derechos humanos. Yo creo que los que pueden clasificar este trabajo son las víctimas que agradecen enormemente al cardenal Silva, a la Vicaría de la Solidaridad, a esas iniciativas que lograron salvar a muchas vidas. Hay gente muy agradecida y felizmente esa gente no era de un color o de otro color. La Iglesia ayudaba a todos sin excepción. Hay muchos comunistas, amigos míos, están muy agradecidos. Un partido que sufrió como ninguno en muertes y torturas y desaparecimientos, y que se portó también tan valientemente los familiares de detenidos desaparecidos que formaron su agrupación, que salieron a las calles. Bueno, creo que el Partido Comunista agradece enormemente, y todos, cualquiera que fuera perseguido, la Iglesia lo ayudaba. También hubo gente de todos los partidos y de todas las clases sociales que agradecen a la Iglesia. Estamos haciendo testimonios en el Colegio San Ignacio hoy con el padre José Aldunate. Escríbanos a los correos marcoslocutor2@yahoo.com. Cuéntenos dónde escucha este programa. Estamos a través de la red de Nuevo Mundo desde Iquique a Punta Arenas. Estamos junto a Radio Chile FM Online, también Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, Radio Austral de Nueva Zelanda en Auckland y radiomanía.cl. Cada vez son más los medios alternativos que transmiten este programa. Padre, y cuando usted salía a apoyar a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en la época de la dictadura, ¿no le llamaba la atención la jerarquía de la Iglesia? Cuando salía con... No, bueno, la jerarquía, el cardenal Silva, con él compartíamos muchas veces. Nosotros
teníamos confianza con él, le decíamos don Raúl y conversábamos con él. Una vez le dijimos, usted don Raúl tiene que romper con Pinochet, porque Pinochet está haciendo barbaridades. ¿Él sabía de esas barbaridades, los asesinatos, por ejemplo, que le hizo al general Carlos Prat en Buenos Aires, hablando de Letelier en Estados Unidos? Tenía enorme información porque la Vicaría de la Solidaridad era una fuente de información estupenda. Ahí llegaba toda la gente a contar su historia. Así que él sabía perfectamente lo que hacía Pinochet. Y por eso Pinochet tuvo tanta molestia contra la Vicaría. En realidad la Vicaría no logró nada efectivo. Efectivamente, no hizo nada, o sea, nada, no logró nada. Porque presentaba los requerimientos y le contestaban no al lugar. Y entonces, bueno, la cosa quedaba nada. Es que el Poder Judicial en Chile estaba con Pinochet. Coludido con Pinochet. Coludido totalmente, ¿no? Y esas personas no han pagado nada ni han respondido nada a los familiares. No han respondido, y yo diría aún los presidentes de la Corte Suprema tendrían aún ahora, tienen el deber de hacer una confesión de que no prevaricaron totalmente en tiempos de Pinochet. Claro. Esas respuestas que hacían no al lugar, eran no estuvieron a la altura, padre. Colaboración con lo que hacía Pinochet simplemente. Claro. Estamos haciendo el programa Testimonios en la radiodifusión chilena. Testimonios, una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. ¿Y qué personaje estamos conversando hoy, estimados oyentes de Chile y el mundo, a través de Radio Nuevo Mundo, toda su red de emisoras, Radio Chile FM Online, Radio Bahía de Estocolmo, Suecia, Radio Austral de Auckland, Nueva Zelanda y radiomanía.cl. Estamos conversando con el padre José Aldunate Lyon, doctor en ética y moral. Padre, a raíz de esto precisamente, de la ética y de la moral, ¿qué piensa usted respecto de la situación dada a conocer en los últimos días a través de una crónica del diario La Tercera, en que se informa que el cardenal Ricardo Esati está preparando un informe para enviarlo a la Santa Sede con respecto a 3 sacerdotes chilenos, que son Felipe Berríos, Mariano Puga y usted, José Aldunate Lyon, por las críticas públicas que han dirigido al actuar de la Iglesia chilena? ¿Qué me puede decir sobre ese punto? Todo eso es falso. El cardenal no tiene ninguna intención ni tiene ninguna iniciativa en la línea de una acusación contra nosotros. Él lo ha negado expresamente, porque en vista de todas las cosas que han ocurrido ayer, le preguntaron al cardenal, que está en Roma, pero hoy en día se pregunta igual como si estuviese en el vecino. Y contestó el cardenal diciendo que no ha hecho ni tiene intención de hacer ninguna acusación a la congregación de la doctrina de la fe, como han dicho, contra nadie, ninguno de los 3. ¿Y cómo entonces surgió esa interrogante, padre? Surgió porque en los reportajes de La Tercera, el domingo, salió una carta del cardenal dirigida a Mariano Puga, y en que Mariano Puga quiso hablar con el nuncio, ¿no? Yeah. Quiso hablar con el nuncio. El nuncio no lo recibió, pero le respondió en una carta
en que en la carta hablaba de los tres que tenemos en la congregación de la congregación de la doctrina de la fe. Ha habido algunas relaciones o algunas indicaciones acusatorias contra nosotros, ¿no? Por algunas diferencias que ustedes tienen. Por diferencias en distintos temas. Distintos temas, sí. Pero esas no dice que hayan sido originadas por el ISATI, Monseñor Ricardo Asati, sino dice por varias fuentes han recibido indicaciones que nos señalan a los tres con ideas contrarias que no van con la línea de la iglesia. Con la línea de la iglesia, pero sí irían con... Pero no dice que los haya comunicado Esati. Y Esati dice que él no los ha dicho. Probablemente por varios conductos, dice él. Hay gente que escribe mucho a Roma y cuando no les gusta lo que dijo tal curita, entonces hacen llegar acusaciones. Claro. Y yo creo que puede ser el mismo nuncio. Yeah. Eso no lo excluyo, porque el nuncio tiene que dar cuenta a Roma de las cosas que le llaman la atención. Yeah. Y entonces, entre las cosas que le llaman la atención el nuncio, han sido opiniones que hemos entregado nosotros, yo también. Referente a distintos temas, la homosexualidad, sí, la educación, sí, el lucro, todo eso. Sí, sí. Que son temas que se están debatiendo en Chile. En Chile, sí. Pero y que son temas que el Papa Francisco ha tomado en su pontificado también. Y los ha reunido y les ha dado acogida, especialmente a lo que tiene que ver con la homosexualidad. No, y sobre todo en todo lo que se refiere al matrimonio, al sexo, matrimonio y familia, claro. ha hecho... anuncios importantes. Más que anuncios, ha lanzado preguntas. Tiene 39 preguntas que el Papa ha mandado a todas las iglesias preguntando qué problemas de matrimonio hay en su país. Y ha recibido respuestas. Esas respuestas las tengo yo de todos los países. Y entonces son temas que están sobre el tapete. Claro. Y eso es lo que importa. No son temas clandestinos, claro. Lo que nosotros decimos sobre los homosexuales, sobre el aborto, son temas discutidos en Roma, están sobre el tapete, son respuestas a preguntas que el mismo Papa ha dirigido, ¿no? Perfecto. Entonces, esta gente que cree que estas preguntas son subversivas, son gente muy anticuada, que no están al día tenemos una iglesia que quiere modernizarse, que se encuentra atrasada de noticias y por eso se escandaliza a veces por cosas que no son materia de escándalo. Claro. Padre, finalmente usted está tranquilo de todo esto, ¿no es cierto? No, claro, sí. Claro que en algunos puntos yo he dicho cosas que no son conformes a lo que la Iglesia ha sostenido hasta ahora. Por ejemplo, en materia de homosexualidad, en materias de libertad, en materia de aborto, yo tengo una posición
que es la siguiente. A mí me fastidia que la Iglesia esté ocupado del aborto terapéutico, cuando el aborto terapéutico es una terapia que no tiene ningún problema. Lo que la Iglesia debería preocuparse es el aborto clandestino. Claro, ese que se produce en cualquier lugar del país, en cualquiera... No, y en una cantidad... Son miles, padre. Son miles de abortos clandestinos. Y donde muere mucha gente. Mueren niños y las madres quedan a veces maltrechas por toda la vida porque las practican gente no competente. Entonces hay que preocuparse de estos abortos clandestinos, buscar que las mujeres no busquen solución de sus problemas en el aborto. Necesitamos más niños. ¿Por qué estamos matando niños? Podríamos conservar esos niños que para nosotros son un don de Dios. Exactamente. Estamos junto a la red de emisoras Nuevo Mundo desde Iquique a Punta Arenas los sábados y domingo. El día domingo a las 13:15 por Radio Chile FM. Los días de semana, martes y sábado a las 14 horas por Radio Austral de Auckland en Nueva Zelanda. El día martes a las 10 de la mañana por Radio Bahía FM en Estocolmo, Suecia. Y también a través de Radio Manía.cl. Seguimos conversando con el cura obrero, el padre José Aldunate Lyon. Estamos haciendo testimonios en la radiodifusión chilena. Escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com, marcoslocutor2@yahoo.com o gerencia@radionuevomundo.cl, gerencia@radionuevomundo.cl. No, escríbanos ahí entonces a marcoslocutor2@yahoo.com. Les saludamos a todos ustedes y agradecemos los correos que semana a semana nos llegan desde distintos lugares del mundo. ¿Qué sucedió con usted, padre, cuando supo la matanza de los campesinos en Lonquén? Esos 15 campesinos, entre ellos muchos menores de edad. Los asesinos fueron los Carabineros de Chile. Sí. Yo estuve bastante en contacto con ese hecho porque el campesino que contó o denunció el hecho era un campesino de la región y él habló con un cura muy amigo mío y le contó la historia. Que habían unos cuerpos ahí en una mina. En la mina, sí. Entonces, denunció eso a la iglesia. Y entonces la Vicaría de la Solidaridad prepararon una ofensiva para descubrir esos cuerpos. Y tenía que ser algo, un hecho consumado, porque si no se ocultaría todo pasaría al silencio. Entonces armaron con un equipo de trabajadores con palas y todo, y chuzos y todo, y después invitaron a ciertos personajes importantes de diversas tendencias y se hizo entonces el descubrimiento de los cuerpos, porque estaban escondidos entre medio de la mina. En la mina, si no se veían. Este campesino hizo una denuncia verbal, pero no de hecho. Entonces se provocó el descubrimiento, la abertura, y ahí salieron los cuerpos, iban saliendo así de la boca de la mina. La mina era un tremendo artefacto. Una estructura de piedras grande. De piedra donde se hacían ladrillos y tenía una boca
y por esa boca, por abajo y por encima, se abría y por abajo salieron los cuerpos, ¿no? Y salieron, salieron las condiciones en que estaban, ¿no? Y todo eso se hizo visible, no podía el gobierno militar ocultar el asunto. Y ahí entonces después se armó una peregrinación a Lonquén. Yo recuerdo el artefacto esto estaba como convertido en una animita, con las velas encendidas adentro, la gente recordando sus muertos, sus familiares. Y yo recuerdo también en la misa que habíamos armado para recibir los cuerpos y prestarles una digna sepultura, fue todo frustrado escandalosamente por el gobierno militar, que agarró los cuerpos y los arrojó a la fosa común de Paine. No fue en Paine, en Maipú. Isla de Maipo. Isla de Maipo, sí. Ahí quedaron en la fosa común. Efectivamente, padre José Aldunate, este hecho fue importantísimo en la lucha de los derechos humanos, puesto que se descubrió, ¿no es cierto?, que las personas detenidas habían sido ejecutadas. La Junta en Chile y los organismos internacionales decían que estas personas habían salido del país y que andaban como turistas por el mundo. Bueno, aquí se dio a conocer entonces que las personas que habían sido detenidas en distintos lugares de Chile habían sido ejecutadas. Y después de este hecho entonces, Pinochet mandó a sus secuaces a realizar la operación retiro de televisores, o sea, en todos los lugares donde habían torturado, ejecutado a los presos políticos, se retiraron sus cuerpos y fueron botados a la cordillera y al mar. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo ellos intentaban destruir toda memoria? Toda la memoria de esa gente que fue asesinada por los carabineros de Isla de Maipo. De Isla de Maipo, sí. Y donde había muchos niños jóvenes, 14, 15 años. Fue una orgía de los carabineros en que, lo que pasó fue que con el golpe militar, los carabineros, que tal vez tenían cierto resentimiento contra el gobierno de Allende, como que se aprovecharon a veces y se portaron bastante mal en varios sitios. En Paine también asesinaron a muchos campesinos. En Iquique, en Paine. Los profesores degollados. También. Y también en Temuco, con el cura, se me fue el nombre. Poblete. Que lo fusilaron. Y ese que se salvó. Un cura que se salvó. ¿Cuántos curas son los que mató Pinochet? Nosotros consideramos como 6 las víctimas más reconocidas de Pinochet como curas, ¿no? Yeah. En Iquique 1, en Valparaíso. Padre 2. En Valparaíso 2, ¿cuáles son? Woodward y quién más? Woodward y el otro es a mí los apellidos. Se te olvidan. Me preguntan los apellidos. Ahí está Woodward, el cura Gidó, está el padre. Gidó. Antonio Gidó. Gidó es de Valparaíso, es decir, es de Quillota. Ya. Pero él pasó a la clandestinidad, estuvo un año clandestino, pero era español. Los españoles son difíciles de ocultar porque hablan la boca y se les descubre. Pobre,
y lo torturaron tremendamente. Fue un hombre heroico. Cuando lo torturaron, porque se pudo oír todo, le decían, ¿por qué no confiesas? ¿Por qué no confiesas? Por mis convicciones, decía, por mis convicciones. Y no soltó prenda. Nadie de su contorno fue buscado después, no quiso decir una palabra, lo que es heroico, ¿no? Porque las torturas son tremendas. Las torturas, ya se sabe, los amigos de los torturados tienen que desaparecer nomás. Bien, padre, se nos acaba el tiempo. Queremos agradecer su bondad para poder recibirnos aquí en la iglesia San Ignacio, aquí en Alonso Valle, con San Ignacio precisamente en pleno centro de la capital, para recibir a este cronista de la vida de Chile, Marcos Castañeda. Marcos Castañeda, te felicito por tu trabajo. Yo creo que es muy importante los testimonios. Bueno, si nosotros podemos contribuir con nuestras opiniones, creemos que nuestras opiniones obedecen a una iglesia más modernizada, más actualizada, y que a lo largo van a pesar, ¿no? Por el momento, tal vez llaman la atención, escriben algunos aromas, a veces la congregación de la doctrina de la fe se inquieta un poco. No ha sido nuestro arzobispo. Nosotros no tenemos diferencias con él. Bueno, tenemos diferendos, sí, pero están dentro del marco de las opiniones y no de las herejías o los diferendos, ¿no? No tenemos acusaciones, ni él tiene contra nosotros. Hay opiniones distintas, ¿no? Perfecto. Es distinta una opinión que no una posición adversa. Perfecto, padre. Muchas gracias. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Y con ustedes, estimados oyentes, nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre con otro gran entrevistado como el que hemos tenido hoy, el padre José Aldunate, de la Congregación Compañía de Jesús, doctor en moral y ética. Muchas gracias al padre. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto, queridos amigos. Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.